Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 3 de diciembre, en esta primera semana del tiempo de Adviento, en el ciclo C dentro de la liturgia de la Iglesia. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia la memoria de San Francisco Javier, presbítero misionero. Francisco de Jasu o de Yasu y Javier, nacido en el castillo de Javier, en España, en 1506, correspondiendo a las esperanzas de los nobles padres, se graduó en la famosa Universidad Parisiense. En esos años tuvo la fortuna de vivir codo a codo, compartiendo inclusive la pieza de la pensión con Pedro Fabre, que será como él jesuita y luego beato, y con un extraño estudiante, ya bastante entrado en años, para sentarse en los bancos de escuela, llamado Ignacio de Loyola. Ignacio comprendió muy bien esa alma. Un corazón tan grande y un alma tan noble, le dijo, no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. El día de la Asunción del año 1534, en la cripta de la iglesia de Montmartre, Francisco Javier, Ignacio de Loyola y otros 5 compañeros se consagraron a Dios haciendo voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Ordenados sacerdotes en Venecia y abandonada la perspectiva de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. A los 35 años de edad comenzó la grande aventura de Francisco. Por invitación del rey de Portugal, fue escogido como misionero y delegado pontificio para las colonias portuguesas en las Indias Orientales. Goa fue el centro de su intensísima actividad misionera, que se irradió por un área tan vasta que hoy sería excepcional aún con los actuales medios de comunicación social. En 10 años recorrió la India, la Malaca, las Molucas y las islas en estado todavía salvaje. Si no encuentro una barca, iré nadando, decía Francisco, y luego comentaba, si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar. Y se fue. Después de 4 años de actividad misionera en estas islas, separado del mundo civilizado, se embarcó en una rústica barca hacia el Japón, en donde, entre dificultades inmensas, formó el primer centro de cristianos. Su celo no conocía descansos. Desde Japón ya miraba hacia China. Se embarcó nuevamente, llegó a Singapur y estuvo a 150 kilómetros de Cantón, el gran puerto chino. En la isla de Shangchuan, en espera de una embarcación que lo llevara a China, cayó gravemente enfermo. Estaba con él un joven chino que le servía de guía. Murió a orillas del mar el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años de edad. Había administrado el bautismo a más de 30,000 convertidos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Francisco Javier, presbítero y misionero de la Compañía de Jesús. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la primera lectura logramos encontrar al profeta Isaías como uno de los personajes de este tiempo de Adviento que nos ayuda a prepararnos hacia la Navidad. Y justamente el texto de hoy, capítulo 11, versículos del 1 al 10, nos pone en el contexto de la armonía y de la paz entre aquellas realidades que muchas veces son adversas, porque hoy justamente nos recuerda cómo brotará un renuevo del tronco de Jesé, es decir, un vástago que florecerá de su raíz. Y cuando habla de un renuevo del tronco de Jesé, recordemos que Jesé era el padre o el familiar cercano de San José, justo de esta prácticamente ramificación familiar viene San José. Jesé, como sabemos, David, y así pues Jesús de Nazaret. Pero qué interesante, porque sobre él se posará el Espíritu y no va a juzgar por apariencias, y por eso va a buscar la paz. Dentro de esa búsqueda de la paz se nos dice pues tendremos una realidad distinta. Por ejemplo, el lobo va a habitar con el cordero, la pantera se va a echar con el cabrito, el novillo con el león, dice, la vaca pastará con la osa, el niño jugará con la víbora, y así sucesivamente. Es decir, nos presenta una manera de encontrar la armonía entre toda la creación, y es lo que viene a provocar el Señor. Viene a darle cumplimiento al Antiguo Testamento, viene a provocar esa armonía familiar, esa armonía en el corazón, esa cercanía de Dios, del corazón de Dios con el corazón del hombre, del corazón del hombre con el corazón de Dios. Jesús viene a mostrarnos su venida en la carne cuando está siendo niño, viene a mostrarnos la dulzura y la misericordia, la capacidad de amar que tiene Dios para con el género humano. Qué hermoso es encontrarnos con esta imagen, encontrarnos con esta escena. Y por eso al final del texto se presenta diciendo, la imagen diciendo cómo de la raíz, aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. ¿Quién es la bandera de Jesé? Pues evidentemente el Mesías, el ungido, el Señor Jesús. Hoy también el Señor le está revelando, según San Lucas capítulo 10, las cosas de su reino, no a los sabios, no a los entendidos, no a los que tienen más títulos o grandezas, riquezas o fama, no, sino a los humildes y sencillos. Para comprender el misterio de Dios debemos hacernos humildes y sencillos. No buscar vivir de apariencias, no buscar las glorias del mundo, no buscar tanto de acá, sino tener un corazón sencillo. Si queremos realmente vivir un auténtico Adviento, vayámonos de retiro. Queremos vivir un auténtico Adviento, no dejemos de participar en la Santa Misa, no dejemos de escuchar la palabra que nos da aliento, fortaleza y que nos cuestiona incluso. Si queremos vivir un auténtico tiempo de Adviento, dejemos que Jesús penetre el alma. Hagamos un examen de conciencia y realmente hagamos una renuncia de aquello que no nos deja ser felices, que no nos deja asemejarnos a Dios, que no nos deja ser auténticos hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre. Por eso el Señor le sigue revelando estas cosas a los humildes y sencillos, a aquellos que no son altaneros, a aquellos que no son orgullosos y que dicen, no, ya no quiero cambiar. Yo soy así y nada más, no, sino más bien seamos dichosos porque vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dichoso seré si logro comprender al prójimo, dichoso seré si logro corregir a aquel que yerra, como dicen pues las obras de misericordia espirituales. Dichoso seré cuando logro perdonar a aquel que me ha ofendido, dichoso seré cuando logro amar a mi enemigo, dichoso seré cuando logro pues vivir como Jesús me lo pide.
Bueno, con esa humildad y sencillez con la cual Jesús mismo, el Dios Todopoderoso hecho carne, vino al mundo. Pidámosle al Señor esa virtud. Dame, Señor, la virtud de la humildad, la virtud de la sencillez para vivirla en el diario de cada día. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.